Adoro los teleñecos desde que tengo uso de razón. Esto vendría a ser el titular y no es clickbait. Adoro a todas estas criaturas de Jim Henson y me da igual que sean del oso de la Casa Azul. Por cierto, aprovecho para recomendar una cuenta de TikTok que pide que la pongan esta serie en Disney Plus. Barrio Sésamo, Fraggle Rock, Yoda o los teleñecos. De las míticas solo me faltan Cristal Oscuro y Labyrinth. Y en algún momento lo inventaré. Sé que también está por ahí de Storyteller. Y hasta he visto el genial documental sobre la vida de Jim Henson que hay en Disney Plus y que es mucho más instructivo e imparcial que el de Walt Disney, por lo que sea. Entonces, que después de todo esto, después de más de una década sin saber cómo ubicar a Gustavo y compañía, parece que hay quienes se han empeñado en buscarles ellos mismos el sitio, aunque sea dejándose el dinero. Así que muchas gracias a Seth Rogen, a Sabrina Carpenter y por supuesto a Emma Stone. Pero con esto voy al final. Y sí, aunque en el título optaré por el anglicismo, en España son y serán siempre los teleñecos. Saludos desde el multiverso, soy Alejandro, pero para reducirme en Marvel y DC necesitaba convertirme en alguien más, en algo más. Y en 2018 me convertí en DeLorean Milenario. Parece mentira, pero por fin han regresado los teleñecos con el show de los teleñecos, el show de los Muppets a Disney. Bueno, está siendo una época curiosa para ser fan de los teleñecos. Lo he comentado creo en alguna ocasión. Hace un par de años lo diré, en el vídeo de Disney os enseñé estas figuritas que hizo Lego, que eso ya era sintomático de que algo estaban haciendo con los teleñecos. Ya se vio que tampoco fue a mucho más, pero hace unos meses sacaron Funkos chulísimos, que ya os enseñaré en algún momento. Vale, podía quedarse solo en merchandising, pero es raro cuando todo eso se queda ahí, y aunque sea por aniversarios de por medio. Vale, pues hace unos meses, bueno, pues salía eso, que Seth Rogen y Sabrina Carpenter estaban trabajando en el regreso del uso de los teleñecos, que tiene además su puntito, porque Seth Rogen hizo una película hace una pila de años con Jason Segel, Marshall en Como la Fuerza Madre, y también sale y es Gary en la película de los Muppets de 2011 con la que hicieron el rebranding para igual a la marca, pero en fin. Un poquito como lo que están haciendo ahora con Barrio Sésamo, que es Sesame Street Around the World. Bueno, tenía su puntito por eso mismo, porque justo ahí un poquito esa cosa de devolver a los teleñecos a su máximo esplendor, que ya lo habían intentado con esas dos películas, con los Muppets y el Tour de los Muppets. De verdad, no me gusta decir Muppets. Y son ambas buenísimas. La de los Muppets la vi hace un par de años y me sigue encantando. Las canciones son un temazo, hombre Muppet. Bueno, en general todo. Y el Tour de los Muppets la vi a principios de año, más a principios de año todavía si cabe, y es buenísima, quitando los chistes sobre España, que no terminan muy bien de dónde ubicarla, y que en Estados Unidos se siguen creyendo que en Rusia la Unión Soviética sigue estando vigente y no cayó a principios de los 90, pues el resto es una genialidad. Vale, eso no funcionó, ya lo comentaremos más adelante. Entonces, lo único que quedaba por hacer para volver a esa magia que tenía el show de los teleñecos, bueno, pues era hacer un telemaratón o probar con un especial y ya vamos tirando. Y es que esa era la clave. No necesitaban más que hacer un especial para ver hasta dónde podían llegar los teleñecos, realmente sin necesidad de actualizarlos a las nuevas tecnologías o a formatos cambiantes. Si algo funciona, no hay que cambiarlo. No va a sorprender, pero yo no soy fan de Sabrina Carpenter. Bueno, no era. A partir de ahora, Sabrina... A partir de ahora, a tope siempre con Sabrina Carpenter. Me hace mucha gracia lo de que hayan dicho que basa sus estilismos en la señorita Peggy, porque yo ya lo había leído por Twitter y digo, sí, es gracioso que sea así, pero es que así lo han... que esté esa teoría, pero que la hayan confirmado y que le estén dando tanta cancha a los teleñecos, porque incluso en un concierto gracias, señorita Peggy, de Sabrina Carpenter, estaba la señorita Peggy en el público. El otro día en el programa de Jimmy Kimmel estaba Gustavo. Y son cosas súper chulas. Lo he puesto antes en Twitter. Es que era la única forma, de verdad, que no es una cuestión de repetirme, de decir, no. Los teleñecos funcionan en un ambiente determinado. Salirse de ahí no tenía mucho sentido. Entonces vuelves al show de los teleñecos, vuelves a esa media hora más o menos que duraba el original, pero sobre todo que si lo que tenía el original eran estrellas invitadas relevantes en ese momento,
Tienen un programa con Mark Hamill y Luke Skywalker. Perdón, con Mark Hamill no, con el primo de Mark Hamill, que es Luke Skywalker. Ese tipo de cosas que hace que puedas conectar, porque lo voy a nombrar más adelante, pero hay un artículo de Grab que dice que hay toda una generación hay toda una generación que no ha convivido con los teleñecos. Es verdad que nuevamente yo como Z estoy un poco más a caballo entre porque tuve la película esa de 2011, la de 2014, y recuerdo algo de Muppets Tonight, aunque no recordaba el nombre, me lo recordó el Torres hace 2 meses, pero es verdad que no he tenido algo así más propio que esos intentos. Y esto era la forma de acercar a una imaginación. Sabrina Carpenter es un ídolo de masas, eso tengo entendido, desde que es mundialmente famosa desde hace nada. Vale, pero incluso ese humor que funciona también con los teleñecos, que es surrealista, pero tampoco vamos a pasarnos, tampoco vamos a hacer como con agarrarlo como puedas. Ese humor, esas indirectas, que me quedaba yo lo de, me gusta que me toquen, y digo, esto, de ese de jugar de si es un espectáculo para todos los públicos, pero para todos los públicos implica que tú lo puedes ver muchas veces y conforme vaya avanzando los años vas pillando nuevas bromas, como con SREC, por ejemplo. Entonces, incluso bromas internas de, no, oye, sabemos que hemos vuelto varias veces y nunca hemos conseguido afianzar ese regreso. O el momento de Seth Rogen, que claro que parecía que iba a tener la misma importancia que Sabrina, pero se echa a un lado con lo de la broma esta de Foxy de ¿tienes algún sueño? Sí, actor con vosotros. Bueno, pues ve pensando en otro. Incluso con Maya Rudolph, en general está todo muy bien tratado, Peggy desquiciada, Gonzo con sus movidas, Gustavo, los números musicales, eso también tenía mucho miedo de que el número musical inicial, el que empiece ya la fiesta, no me voy a poner a cantar la canción por motivos obvios, aunque hay una toma descartada en la que sí lo hago, al menos empiezo a cantar, que estuviese en inglés. Sí, que siempre hay mucho dilema con esto, pero a mí este tipo de cosas, de canciones, me gusta escucharlas en español. Y no es la misma traducción de siempre, es verdad que cada vez hacen alguna pequeña modificación, pero bueno, traductores diferentes y supongo que tiene que ver con eso. Pero también después con las otras canciones, tanto con lo de Sabrina como la Don't Stop Now, la de Rizzo, las mantienen en inglés porque esa es la gracia, porque son canciones actuales, no sé si supongo que Manchild de Sabrina, pero no tiene sentido cantarlas en español porque no entiendes la referencia. Entonces por ese lado genial y estoy deseando ver más, de verdad. Esto, al menos yo estoy convencido que esto va a servir para que vuelvan los teleñecos, de verdad. O lo mismo, lo agafado. Me gusta pensar que si tenemos esta especie de renacimiento para los teleñecos, digo en el guión que tenemos hasta Funkos, es verdad que ya había habido alguno de tipo teleñecos en cuento de Navidad, pero estos son de los... Tengo por aquí de verdad, en algún momento actualizaré la colección de Funkos. Y ya enseñaré los teleñecos. Pero el caso es que había del show de los teleñecos, hay de Muppets Tonight. Y bueno, el tema de si tenemos este renacimiento es por el cierre de Muppet Vision. Así sí, aquí sí voy a utilizar el nombre. Bueno, esta era la atracción que había en Disney World. A ver, en realidad era una suerte de zona temática en la que había hasta una pizzería de Rizzo para hacer ahora una zona de Monstruos S.A. Oye, que nada en contra de Mike y Sully. Pero creo que no son tan populares, y menos en la actualidad, como para sustituir toda una zona temática de los teleñecos y reemplazarlo, que sí, que bueno, Monstruos S.A., Monstruos University, Monstruos a la obra, vale, muy bien. Incluso la teoría está de que Boo va viajando por todas las películas de Pixar, vale, te lo compro. Pero es que no entiendo lo que pasa con los teleñecos, que es que, en fin, parecen más las movidas que tiene Bob Iger con estos personajes, igual que Bob Chapek la tenía con las tiendas Disney. La cuestión es que el cierre de la atracción, aunque los teleñecos siguen teniendo su presencia en los parques Disney con la atracción de la guitarra, pocos nombres voy a decir de atracciones de Disney tal cual. Pero bueno, no sigue siendo una atracción original, vale, sí, es el mismo, ponen escenas, pero no es el mismo rollo. Aún así, Muppet Vision va a estar disponible en las gafas de realidad virtual de
Apple. Bueno, creo que he divagado un pelín, pero la cuestión es que el cierre de Muppet Vision creó movimiento en redes, con referencia a la película de 2011. Esa película con la que una nueva generación, pongamos de Z seguramente, fue al parque, fue con peluches de los teleñecos, a mostrar su apoyo al parque, para que, no sé si para que no lo cerraran o para despedirlo, en un sitio en el que habían sido enormemente felices. Incluso hicieron vídeos en TikTok, bueno, pues poniendo esas canciones, la canción, la de Solo recuerdos hay en mí, también de esa película en general, y es que la situación era parecida, porque al final una corporación quería hacerse con los antiguos estudios de los teleñecos para destrozarlo y hacer sus movidas que según el jefazo, esta vez no es Tex Richman, sino Bob Iger, bueno, pues creo que le iba a dar más rentabilidad. Y la situación la verdad es que se presta a chiste, no se puede decir que no. Y de ahí han surgido dos proyectos que incluso puede que sean tres. El primero es este, el show de los Muppets, que seguro que no se queda un especial, vamos a cruzar los dedos viendo esta calificación en Rotten Tomatoes. Hay una película de la señorita Peggy en desarrollo, a eso me refería con lo de Emma Stone. Ella no la va a interpretar, por supuesto, ya ha dejado claro que no se puede sustituir a una gran estrella como es la señorita Peggy. Y la otra, que ojalá salga, es de Rian Johnson. Sí, el de Puñales por la espalda. Quiere hacer una película de los teleñecos. De momento lo más cercano que tenemos es este cruce que han tenido, ahora que está en Netflix, Benoit Blanc con Barrio Sésamo. Por supuesto que he ignorado el último Jedi. Pero para esto hemos tenido que pasar por mucho. Lo he comentado ya varias veces. En 2011 tuvimos los Muppets y en 2014 el Tour de los Muppets. De verdad, es que suena muy mal decir los Muppets. Es que la eufonía, ¿qué os suena mejor? Teleñecos, es un nombre con personalidad a decir Muppet. Estuvieron en Buena Suerte Charlie. Esto fue en todo un acontecimiento, la verdad. Tuvieron su propia serie en ABC. Pero que tuvo mil problemas internos. En fin, buscarlo porque la verdad, cuando no era una cosa era otra. Y desde entonces, desgraciadamente, lo único más destacado que hemos tenido fue un revival de los pequeñecos. De nuevo, Muppets Baby o Pequeñecos. Y ya con Disney Plus, bueno, pues supongo que por esa iniciativa de Bob Chapek de llenar Disney Plus de todo el contenido posible, ya hablaré en otra ocasión de esto, pero empezaron a volver a tener sus movidas, porque no hay otra forma de llamarlo, en Disney Plus. En 2020, más Muppets que nunca. En 2021, los Muppets en Haunted Mansion. Esto sí es Spanglish y lo demás son tonterías. Y en 2023, los Muppets, los Mannheim dan la nota. Sobra decir que ninguna ha tenido continuidad. Hay un artículo súper interesante de Grab, el que he nombrado antes, sobre este tema, y es que habla de proyectos descartados, movidas internas entre los trabajadores de los teleñecos, ya no solo en la serie de ABC, y quienes han intentado devolverle su esplendor, o que Bob Iger nunca le hizo gracia tenerlos en la compañía. Fue un movimiento que llevaba años detrás de los teleñecos, el anterior CEO Eisner, y fue, bueno, pues poco que al final se hizo con ellos, y con el oso de la Casa Azul. Al poco dejó el cargo y entraba Iger, y desde entonces, bueno, pues han estado en esa tierra de nadie rara. Quizás lo más interesante es que este especial de la Mansión Encantada iba a ir a más, incluso tendríamos uno en el tren de la mina, pero como veis quedó en nada. También se abre la posibilidad con el cambio de CEO, que será a partir de marzo Josh D'Amaro, aunque Bob Iger seguirá unos meses como una especie de consejero o mentor hasta que se le acabe el contrato, que después del desastre de Chapek, por el que regresó el propio Iger, pues no me tendría que pasar esto, de que los teleñecos vayan más allá de los parques. Pero para que esto pase, hay que apoyar el regreso de los teleñecos, hay que volver a demostrar que el público, que nosotros, que el respetable, como decían en el Tour de los Muppets, queremos mucho más de ellos. En el artículo que he mencionado ya tantas veces, cuentan que se especula con que el show de los teleñecos llegó a ser el programa más visto en su época de emisión. Tenía una audiencia y un alcance que más se quisiera ahora, la verdad. Y ya está, esto sería todo por hoy. Si os gusta lo que hago, apoyadlo y que la gente se entere, porque yo me puedo currar más o menos los vídeos, pero de vosotros, vosotras y vosotres depende su éxito.
Ya para terminar, recordaros que en la descripción están mis redes sociales y los lugares en los que escribo. Si la situación lo requiere, bueno, pues hay enlace a otros artículos y vídeos desde los míos hasta fuentes consultadas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y que la fuerza os acompañe siempre. Alonso.